Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en constante. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, así es Jesucristo el camino a Dios, el único, dice la Escritura, que Él es la vida, Él es la verdad y Él es el camino. ¿El camino a dónde? Pues a Dios. Nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, vamos, queridos televidentes, a llevar una nueva ilustración en el día de hoy. Espero que usted disponga su corazón, ¿cierto?, para que la palabra de Dios llegue allí con un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, un mensaje de consuelo. Nuestro ser, ¿cierto?, necesita recibir palabras agradables, de cordura, verdaderas y de consuelo. El ser humano está diseñado precisamente para recibir en su corazón ello. Hemos sido engañados por la mentira política, la mentira religiosa, la mentira sentimental, y por eso hay gente amargada con un cúmulo de cosas en su corazón. Este programa es habitual y es como la fórmula, la respuesta a lo que usted espera como alimento espiritual. Bueno, tengo en tema entonces el primer libro de Reyes, capítulo 12, el Antiguo Testamento. Tengo ahí una historia candente de cuando operaban los reyes. Por allí David, Salomón el hijo, y luego de Salomón viene un caballero llamado Roboam. Por ahí vamos a enfatizar, pero antes de ello, invitemos al Espíritu Santo en esta hora a que venga a darnos consuelo, a que venga a darnos palabras agradables, verdaderas, ciertas, salidas de la boca de Dios, y que podamos decirle a Él también cuánto le amamos, cuánto le necesitamos cada día. Señor y Dios, en esta hora ofrecemos a ti libación, palabras, Señor, que tenemos en el corazón. Loamos tu nombre, lo glorificamos y siempre lo honraremos, Señor del cielo. Ven, Dios Espíritu Santo, a cada vida, Señor, a mi vida, a los televidentes, Señor, a crearles esa expectativa de fe, Señor bendito, a darles el buen sentido de la vida, Señor hermoso, bello y precioso. Señor, que todo lo que se oponga al mensaje de salvación no tenga poder sobre ninguno de nosotros, que desechemos lo negativo, que cada día renovemos nuestras mentes con pensamientos positivos que provengan de fe, que cada día, Señor, tengamos deseos buenos en el corazón, que lo perverso y lo malévolo se vaya de nuestra vida, Señor. Dios de los cielos, que así sea en el poder de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí retomo capítulo 12 del primer libro de Reyes, hablando de un rey llamado Roboam. Era nieto de David, hijo de Salomón. Ahí está el linaje de esta casa real que Dios pone a gobernar a su pueblo. Dice que entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros? Ustedes, la palabra vosotros es el castellano castizo, pero se refiere a ustedes. ¿Qué aconsejáis ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, mire, le pide consejo el rey a los ancianos que se habían criado, que habían aconsejado a lo mejor al rey Salomón. Ya aquí Salomón fenece y empieza a reinar el hijo llamado Roboam. Los ancianos le dan un consejo y le dicen lo siguiente: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Parece que este joven era como de esos arrogantes, de esos altaneros,
Por eso el Espíritu Santo usa a los ancianos de Israel para darle al rey Roboam este consejo, que le respondiera buenas palabras al pueblo, ¿sí? En buena manera les hablara y que ellos le iban a servir, le iban a marchar, como decimos nosotros popularmente. Pero mire lo que hace el rey. Pero él dejó el consejo, está hablando de Roboam, que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Bueno, el tema bien podría ser la influencia negativa. La influencia negativa siempre va a llegar. O sea, el rey lo que tenía que hacer era acatar la voz de Dios, acatar, ¿cierto?, la experiencia de estos ancianos. Recordemos que en el pueblo del Señor, las leyes que Él da para este pueblo, una de las cosas que debían hacer era que los ancianos se reunieran para dar un veredicto final. Los ancianos, como tal, del pueblo de Israel, pueblo de Dios, eran los que tenían como la última palabra en si apedreaban a esa persona, si la iban a juzgar o no, si la condenaban o no, si la absolvían o no, ¿cierto? Si se tenía que entregarle algún terreno a alguna otra familia, devolvérselo, ¿cierto? Todo esto, la última palabra la tenían los ancianos del pueblo de Israel. Pero aquí ellos van a darle un consejo infalible al rey Roboam, ¿cierto? Y entonces él desecha eso. Se queda con la influencia negativa, digamos que con el consejo que no le convenía, para entenderlo mejor. ¿Sabe qué hace este rey Roboam? Se va y acata el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Aquellos gomelos, como decimos por ahora en el argot popular, que pedían era que les aumentara el impuesto. ¿De qué pedía Roboam el consejo a los ancianos y de qué pedía el consejo a los jóvenes? ¿Qué debían hacer delante del pueblo? Porque el pueblo estaba cansado de tributos, cansado de impuestos, como hoy día vemos, ¿cierto? Del gobierno que había dejado el rey Salomón. No era tan bueno como parecía. Eso es lo que yo veo ahí. Este Salomón traía, o había dejado más bien, un legado de división al pueblo, de idolatría, por causa de que él se juntó con muchas mujeres extranjeras que no eran del pueblo del Señor y lo obligaban a meterse a inciensos prohibidos, a dioses prohibidos, a hacerle libación, holocaustos a dioses que no era el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de los descendientes del pueblo de Israel, ¿cierto? Eso es lo que hace muchas veces una influencia, digamos que un consejo para alguien. Lo que hace es dividir, lo que hace es colocarle más cargas a la gente. Estaba consultando Roboam acerca de qué hacía, porque como que él sentía al redarguir que debía hacer algo a lo que de pronto no estaba de acuerdo con lo que el papá Salomón había dejado. ¿Qué era lo que el papá Salomón había dejado? Ahí retomo: impuestos gravísimos, impuestos grandes, tributos, leyes nuevas para que el pueblo fuera oprimido, ¿cierto? Y entonces sube el hijo Roboam a reinar y ahí se suscita este hecho. La influencia negativa siempre va a venir, querido televidente, ponga cuidado, a nuestras vidas. Cuando más necesitamos de un consejo, recurrimos muchas veces a la persona correcta, tenemos el sentir de ir y decir: mire, aquella persona es un cristiano, aquella persona es un pastor, un líder espiritual, aquella persona es un empresario de experiencia, aquella persona tiene el bagaje en ese trabajo, voy a consultarle a ver qué me aconseja. Pero resulta que a veces desechamos eso, aquí como lo hizo Roboam, y nos vamos a que los amiguitos de calle, los amiguitos con que nos criamos, nos den el consejo. Y muchas veces son gente que no ha sufrido, son gente, yo me imagino, que un hijo de un rico como era el rey Salomón, un hijo de un famoso como era Salomón, un hijo, ¿cierto?, de un sabio como era Salomón, ¿qué le podría hacer falta en la vida a un hijo como tal? Pues yo creo que lo tendría todo. Era un prototipo de aquellos muchachos que lo piden todo y todo lo tienen, que le satisfacen absolutamente todos sus caprichos. Entonces imagine, para subirse a un trono allí, a tratar un pueblo maltratado por tributos, maltratado por leyes, maltratado por cosas de esas, por engaños, ¿cierto? ¿Qué espera?
esperas que se disminuya, se mengue tal situación, se solucione, se le supla unas necesidades a un pueblo, porque para eso es que se colocan los reyes, los dignatarios, bueno, los mandatarios como tal. Pero entonces aquí, ¿sabe qué le dicen los jóvenes a Roboam? Les dicen, mire, vaya y contéstele a este pueblo, dígale que venga dentro de 3 días. Y hicieron caso, reunieron al pueblo por allí en cabeza de un señor Jeroboam, parecido el nombre, que había sido como ministro de obras públicas del rey Salomón. Y los jóvenes le dicen al rey Roboam, mire, mande los 3 días y dentro de 3 días que vengan por la respuesta. Y sabe que en esos 3 días, pues el pueblo esperaba una expectativa positiva de solución a sus problemas de tributos, de opresión, ¿cierto? De impuestos. Y lo que el rey Roboam les dice es, mira, a los 3 días cuando ellos vuelven en cabeza de un líder llamado Jeroboam, yo lo había dicho, les dice, mire, el dedo más pequeño de mi padre, Salomón, es como el lomo mío. ¿Qué les estaba diciendo? Si él los castigó así como con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. O sea, como quien dice, si él les impuso el 10%, yo les voy a imponer el 30% de todo lo que ustedes trabajen, de todo lo que ustedes devenguen, de todo lo que ustedes hagan. Ahí el pueblo se rebela. ¿Por qué se rebela? Por una mala influencia, por una escogencia de un consejo que Roboam rey no debía de haber escogido. El rey Roboam manda a un personaje ahí, por allá llamado Adoram, a que vaya y le cobre impuestos a todo el territorio de Israel. Primero, los impuestos no eran en una oficina, tenían un tesorero, el que hacía las veces, y él iba por todas las casas cobrando el impuesto. Así era en la época antigua. Estoy en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Sabe qué hacen con este famoso Adoram? Tesorero, bueno, contador público, como sea, como haya sido la época de los reyes, Roboam, reinando este caballero, lo apedrean cuando él va casa a casa a cobrar tributos. Mala influencia, querido televidente, para asimilar un consejo, cuando usted va a hacer algo en la vida, una acción, una actitud, ¿cierto? Cuando usted va a estudiar algo, cuando usted va a proceder con algo, empápese de la persona que sepa, la persona que tenga sobre todo la experiencia, que sea una persona de ejemplo, ¿cierto? Aquí los ancianos del pueblo de Israel, vuelvo a decir, lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a decir, eran personas que manejaban y sabían las leyes de Dios de pe a pa, como nosotros decimos. Sabían qué era lo de Dios, qué no era lo de Dios. Cuando empieza, ¿cierto?, a Salomón dejándose desviar por las mujeres extranjeras que no eran del pueblo del Señor, empieza a meter la idolatría, empieza a meter el paganismo, empieza a adorar dioses que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios de Moisés, el Dios que inspiró a hombres para escribir estos renglones. Como que se divide, el pueblo dura, hasta ahí, hasta Salomón dura en unidad. De ahí en adelante, por esas pilatunas que hace don Salomón ya fenecido acá, es que se divide el pueblo. Le deja al hijo un legado de tributos, de impuestos, de cosas crueles al pueblo, cuando en realidad Dios lo que quiere es el bienestar de la gente, si lo aplicamos hoy día. Dios lo que quiere es que el mandatario que suba ya supla las necesidades de un pueblo. Y hoy día la gente, mire, anda tremendamente oprimida por lo que se trata del tema de tributos, de impuestos. A todo absolutamente le han puesto impuestos. Pues esto era lo que el famoso rey Salomón había dejado, le había entregado al trono por descendencia real, por mandato de Dios, por escogencia de Dios. Tenía que gobernar uno de los hijos del rey Salomón. Se sube este caballero a reinar llamado Roboam, se deja infundir, impresionar, ¿cierto?, allí por los jóvenes que se habían criado. Lo llevaron a la ruina. Más adelante el pueblo sigue dividido, y aún este Roboam, después de que ocurre esto, porque las tribus se le apartaron, de inmediato que tumban ahí al tesorero Adoram, lo apedrean, mismo pueblo, él tiene que huir a Jerusalén y buscar refugio, porque él dijo, aquí la cosa está fea. Levanta el mismo pueblo al famoso Jeroboam, que era un ministro digamos, de trabajo, de obras públicas del rey Salomón, y lo nombran
como rey y se divide el reino del pueblo de Dios en dos. Reino del norte llamado Israel y reino del sur llamado Judá. Cada uno de estas naciones tenía una ciudad como capital. Bueno, querido televidente, el tema es la influencia negativa. Siempre, mire hermano, yo cuando aconsejo a la gente, a veces a los jóvenes o jovencitas, les digo, mire, busque un hombre que le acerque a Dios. Con eso es suficiente. Si le es fiel a Dios, le es fiel a usted, le es fiel a la familia, le es fiel como papá, le es fiel como esposo, le es fiel como hermano, como hijo. Ese es mejor dicho, como la conclusión grandiosa que yo siempre enfatizo. Aquí, por una influencia negativa, por un consejo malo, si así se puede decir, llevó al pueblo a la ruina, llevó al pueblo al caos. Bueno, querido televidente, recuerde, influencia negativa, consulte bien, consulte con Dios cuando tenga que tomar una decisión, más aún cuando estemos en un cargo aquí como el rey Roboam. Recuerde que Cristo viene, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Evangelio cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.